Nuestro grupo está conformado por Sebastián Morales, Joel Puma, Juan Carlos Sánchez, Jonathan Vargas, Gabriela Vera y Anaí Zapata. A continuación les vamos a presentar algunos métodos aproximados para la obtención de las raíces de distintas funciones polinomiales, para las cuales generalmente los métodos comunes no encuentran una solución. Como índice tenemos el método de Newton, método de von Mises, método de la secante, el método de la bisección, método de punto fijo y el método de Virgen-Vieta. El primer método que les vamos a explicar es el método de Newton. Es un método abierto en el sentido de que no está garantizada su convergencia global. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Así se ha de comenzar la interacción con un valor razonablemente cercano al cero, denominado punto de arranque o valor supuesto. Para este método haremos uso de la derivada de la función, lo que nos permitirá obtener un valor más cercano a la raíz real de nuestra ecuación. El método de Newton parte de una aproximación inicial, que es x sub 1, y se obtiene una aproximación mejor, la cual es x sub 1 x sub n más 1 y viene dada por la siguiente fórmula. X sub n más 1 es igual a x sub n menos la función de x sub n dividido para la derivada de la función x sub n. Para entender mejor este método, a continuación les vamos a presentar un ejercicio. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra función que es igual a x elevado a la cuarta menos 2x elevado al cubo menos 4x elevado al cuadrado más 8x más 8. El primer paso para hallar las raíces por este método es generar la gráfica de nuestra ecuación, para lo cual debemos asegurarnos de ingresar correctamente nuestros valores de x en nuestra función. Entonces, una vez que ya tenemos realizadas el reemplazo de nuestra ecuación, lo que vamos a hacer a proceder es nuestra gráfica. También dentro de nuestra tabla de valores lo podemos identificar mediante nuestro intervalo de confianza. Una vez que obtengamos identificado nuestro valor de intervalo, lo que vamos a hacer es a derivar nuestra función. En este caso, nuestra derivada va a ser igual a 4x elevado al cubo más 6x elevado al cuadrado menos 12x más 4. Una vez que ya obtenemos nuestra derivada, lo que vamos a hacer es a escoger nuestra siembra. En este caso, yo voy a escoger mi siembra con el punto menos 1.5. Una vez que ya obtengo mi valor de x, lo que voy a hacer es reemplazar en mi función original. Luego procedemos a reemplazar nuestro valor de x en nuestra derivada. Luego dividimos nuestra función de x para nuestra derivada y obtenemos el siguiente valor. Y por último vamos a hacer una resta de nuestro valor de x para nuestra división. Entonces obtenemos este resultado. Este nuevo valor va a ser nuestra nueva valor de x. Entonces procedemos a ponerlos en nuestra x. Luego procedemos a reemplazar en nuestra función, luego nuestra derivada, luego lo dividimos y por último obtenemos nuestra resta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es arrastrar nuestra celda porque básicamente los pasos son los mismos. Entonces una vez que ya obtenemos nuestra tablita, nos vamos a dar cuenta de que nuestra raíz va a ser menos 3.8585. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque ya nuestras interacciones comienzan a hacerse repetitivas. Entonces, por eso este es nuestra raíz. A continuación vamos a hacer nuestra otra tablita, pero ahora vamos a coger nuestro valor de x con 2. Entonces procedemos a reemplazar en nuestra función, luego procedemos a reemplazar en nuestra derivada, luego realizamos nuestra división y por último vamos a realizar nuestra resta. Entonces ponemos nuestro nuevo valor de x, lo reemplazamos en nuestra función, luego nuestra derivada, luego realizamos nuestra división y por último nuestra resta. Procedemos a arrastrar nuestra celda para así obtener nuestra raíz. En este caso, nuestra raíz va a ser igual a 1.2544.
Y eso sería todo por el método A de... continuación, continuando con la exposición, tenemos el método de von Mises para encontrar raíces. Pues bien, este método nos dice que viene a ser una variante del método de Newton, evidentemente, el cual posee un ligero cambio. Pues bien, este surge a partir de una problemática cuando en la pendiente de una función polinómica es especial y también cuando este valor de la pendiente está muy próximo o cercano a cero, eh, nos demoraríamos mucho a nosotros tratar de resolver por Newton, pues serían muchas más iteraciones hasta encontrar la raíz. Pues en este caso es aplicable von Mises, pues el cual sugiere utilizar un f' de x sub 0 que viene a ser, en otras palabras, la primera derivada de una siembra, que se repetirá a lo largo de todas las iteraciones hasta encontrar nuestra raíz, en lugar de su homólogo en Newton, que nos dice que debemos tener la función de la derivada para cada iteración que nosotros vayamos a hacer en la parte del denominador. Es decir, que nosotros trazaremos una paralela a la primera línea tangente de forma geométrica, como se observa en la parte del gráfico. Nosotros obtenemos una siembra, trazamos una línea paralela a la tangente, donde nosotros geométricamente encontraremos el valor hasta llegar a nuestra raíz. Este viene representado por la fórmula de x sub n más 1, que es igual a x sub n menos la función de x sub n sobre f' de x sub 0, que viene a ser en otras palabras que la raíz será igual a las iteraciones que vengan suscitándose, menos la función reemplazada de estas iteraciones antes mencionadas sobre la derivada de la primera iteración. Pues bien, para complementar esta información, nosotros realizaremos un ejercicio de aplicación en Excel. Pues bien, como se puede observar, nosotros tenemos la función definida del método. Tenemos una función a resolver, en este caso 6x al cuadrado más 7x menos 5. Pues bien, en primer lugar, nosotros para poder realizarlo de una forma mucho más sencilla, se recomienda graficar la función a tratar. Nosotros hemos, mediante la herramienta Excel, programado la función, la cual nos permitirá a través de un gráfico de poder observar en qué zonas existen estos cortes y cómo se determinan estas zonas o intervalos de confianza, podemos decir, pues los analiza mediante un cambio de signo. Pues en este caso podemos observar que aquí existe un cambio de signo y también podemos observar que en esta parte hay un cambio de signo. Esto nos quiere decir que nuestra raíz se encuentra en estas dos zonas, por lo tanto tendremos dos raíces. Pues bien, nosotros tomaremos ahora dos siembras, para este caso, para el lado negativo, menos 2, y para el lado positivo, 1. Pues bien, ahora pasamos a calcular nuestra derivada de la función, la cual nos ayudará en nuestra tabla de iteraciones a encontrar las raíces. Pues bien, al tener nosotros la función 6x al cuadrado más 7x menos 5, derivamos y esta quedaría de 12x más 7, como evidentemente está. Ahora, nosotros reemplazamos en nuestra siembra la función de nuestra siembra, la primera derivada de la primera siembra, en este caso para 1, y nosotros al aplicar la relación y a esta misma, al, al nosotros tener que de nuestra siembra, tener que restarle es dicha relación, obtendremos de forma paralela la siguiente abscisa para nosotros poder encontrar la raíz. Pues bien, esta viene a ser para nuestra siguiente siembra, viene a ser el valor anterior de nuestro x sub n más 1. Ahora, nosotros una vez obtenido repetiríamos el mismo proceso que gracias a la herramienta Excel, solo arrastraríamos las fórmulas y evidentemente para nosotros poder realizar todo este proceso de forma automática, realizaríamos este proceso hasta nosotros poder llegar a la raíz. Pues bien, como se observa, nosotros tenemos una función de la derivada, tenemos la misma para todas las iteraciones y ahora nos damos cuenta que encontramos la raíz cuando tenemos el valor de x sub n igual al de x sub n más 1. En este caso nos dio un valor de 0.5 para la siembra en 1, por lo que podemos ver mediante el gráfico que evidentemente es acertado. Ahora, nosotros podemos tomar el proceso anterior y replicarlo para encontrar la segunda raíz. Ahora, solo podríamos cambiar el valor de
del lado negativo y nos tendría que dar la raíz del lado negativo contrario. En este caso nos dice que corta en menos 1.666, donde nosotros podemos observar que evidentemente son iguales y por lo tanto podemos decir que existen las raíces en 0.5 y en menos 1.667. Gracias. Método de la secante. Este método es usado en el análisis numérico para encontrar las raíces de una función mediante interacciones. Se basa en ir trazando rectas secantes, como podemos observar en el gráfico, a la curva de la función buscada y se va comprobando la intersección de estas con el eje X para ver si es la raíz que buscamos. A diferencia del método de Newton y von Mises, en este método tenemos que realizar dos siembras, como podemos observar aquí en el gráfico. Para encontrar una mejor aproximación se usa la siguiente fórmula en el método de la secante. x2, que vendría a ser nuestra mejor aproximación, es igual a x1 menos la función x1 para x0 menos x1 dividido para la función de x0 menos la función de x1. Resolución por el método de la secante. Voy a explicarles un ejercicio sobre el método de la secante. Tenemos nuestra función x al cuadrado menos 4x menos 3. En primer lugar, realizamos una tabla para obtener los datos para realizar el gráfico. Una vez que tenemos los datos, realizamos el gráfico. Como podemos observar en esta función, nos podemos dar cuenta que existen dos raíces. Cabe recalcar que en este método se deben realizar dos siembras. Para realizar el cálculo de la primera raíz, para la facilidad del cálculo realizamos una tabla, la cual consta de NO, que en este caso vendría a ser el número de interacciones, xn, xn menos 1, la función de xn, la función de xn menos 1 y nuestro x nuevo. xn, que vendría a ser nuestra primera siembra en el caso de esta raíz, sería de 6 y nuestra segunda siembra de 5.5. Para obtener el valor de la función de xn debemos reemplazar el valor de 6 en la función, dándonos como resultado 9. Para obtener el valor de fxn-1 debemos reemplazar el 5.5 en la función, dándonos un valor de 5.25. Para obtener el valor de x nuevo debemos utilizar la fórmula preestablecida para el método de la secante, dándonos como resultado 4.8, el cual será el xn. Y nuestro xn-1 será de 6. Para obtener el valor de xn, de igual manera procedemos a reemplazar el valor de 4.8 en la función. Para obtener el valor de fxn-1, de igual manera reemplazamos el valor de 6 en la función, dándonos como resultado 9. Y de igual manera el valor de x nuevo, utilizamos esta fórmula, dándonos como resultado 4.6765. Como ya tenemos programado, vamos a ver los datos que nos arroja la tabla. Como podemos observar, 4.6458 se repite, lo que quiere decir que esta raíz tendrá un valor de 4.6458. Para realizar el cálculo de nuestra segunda raíz, de igual manera utilizamos la misma tabla que utilizamos para obtener la primera raíz. Tenemos aquí nuestra primera siembra, que sería de menos 2, y nuestra segunda siembra, que sería de menos 3. Para obtener el valor de fxn debemos reemplazar el menos 2 en la función. Para obtener el valor de fxn-1 reemplazamos el valor de menos 3 en la función, dándonos como resultado 18. De igual manera procedemos como en la primera raíz a utilizar la fórmula. Una vez que programamos, nos da un resultado de menos 1. Como ya sabemos de dónde obtenemos los datos, podemos verificar que aquí el menos 0.6458 de igual manera se repite, lo que quiere decir que esta será nuestra segunda raíz. Por lo tanto, podemos decir que las raíces se ubican en 4.6458 y en menos 0.6458. Para comprobar estos resultados, he utilizado el programa GeoGebra,
lo cual nos arroja la raíz que tenemos al lado izquierdo, un valor de menos 0.6457. Como podemos observar aquí, menos 0.6458, por lo que tenemos aproximado. De igual manera, la raíz del lado derecho, 4.6457, y acá tenemos 4.6458. Método de Birge-Vieta. El método de Birge-Vieta nos sirve para encontrar una raíz del polinomio p de x, dado un punto xk, que evaluará el polinomio. Cuando se encuentra la raíz, eliminaremos el factor mediante una división sintética y continuaremos trabajando sobre el polinomio resultante. El proceso se repite hasta encontrar todas las raíces del polinomio. La función polinomial puede representarse como un factor x menos p y un nuevo polinomio que denominaremos q de x, más un residuo. En este caso, si el polinomio es de quinto grado, entonces tendremos un factor x menos p de un cuarto grado, más un residuo, pretendiendo hacer el residuo a cero. La fórmula que utilizaremos nos determina una incógnita, que sería igual a P sub 1 es igual a P inicial, que sería la aproximación inicial, conocida también como siembra, menos B sub n sobre C sub n menos 1. Para un polinomio de cuarto grado tendríamos, en este caso, B sub 4 sobre C sub 3. El B sub 4 lo determinamos porque es de cuarto grado. Y el C sub 3 restaremos 1 menos al número de grados que tenga el polinomio, que nos quedaría C sub 3. Teniendo en cuenta, si es que tenemos un polinomio de sexto grado, entonces nos tendríamos que basar en un B sub 6 sobre un C sub 5. Y también cabe recalcar que no se pueden hacer polinomiales trigonométricas. En este caso, para hacer ni coseno, este método no sirve. Vamos a realizar un ejercicio para que podamos entenderlo de mejor manera. Hemos propuesto un número, una función polinomial de 2x cubo menos 4x cuadrado menos 6x más 2. ¿Cómo vamos a proceder a realizar este ejercicio? Primero vamos a copiar los coeficientes que tenemos en esta función, que serían menos 2, menos 4, menos 6 y 12. Tenemos después que multiplicar por un número. Ese número, que sería nuestra siembra, ¿de dónde lo vamos a obtener? Ese número pues va a ser una aproximación a la raíz que vayamos a encontrar. Para ello, hemos propuesto una tabla de valores que nos va a ayudar a representar un gráfico en el cual podemos basarnos y guiarnos el número aproximado que vamos a obtener, que sería nuestra raíz con nuestra siembra. Para este caso, hemos decidido dar un valor de menos 1.5. Entonces, este menos 1.5 va a ser nuestra siembra. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Sería prácticamente como un método de Ruffini. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Que sería 2 de nuestro coeficiente que multiplicaríamos por menos 1.5, dándonos un resultado de menos 3. Entonces, vamos a realizar la sumatoria de estos dos números, que serían menos 4 menos 3, dándonos un resultado de menos 7. Entonces, este menos 7 vamos a multiplicarlo por la siembra, que sería menos 1.5, dándonos un resultado de 10.5. Igual vamos a ahora realizar la sumatoria de 10.5 más menos 6, dándonos un resultado de 4.5. Este 4.5 vamos a igual multiplicar por menos 1.5, dándonos un resultado de menos 6.75. Realizaremos la sumatoria entre estos dos números, dándonos un resultado de 5.25. Estos valores que hemos obtenido hasta ahora son los valores de B, conocidos valores de B. Para calcular los valores de C, como nos indica la fórmula, que sería, vamos a copiar estos valores de B, vamos a hacer que sean nuestros nuevos cocientes para calcular los valores de C. Entonces, tenemos menos 2, menos 7, 4.5 y 5.5. Vamos a multiplicarlo por la siembra que hemos propuesto de menos 1.5. Entonces,
Vamos a realizar la multiplicación. 2 por menos 1.5 da un resultado de menos 3. Realizando la sumatoria, nos quedaría un resultado de menos 10. Este menos 10 multiplicamos por menos 1.5, dándonos un resultado de 15. Entonces, realizando la sumatoria entre estos dos números de 4.5 y 15, nos da un resultado de 19.5. 19.5 que vamos a multiplicar por la siembra, dándonos un resultado de menos 29.25. Y de igual manera realizamos la sumatoria de los dos números, dándonos un resultado de menos 24. Todos estos números que hemos calculado son para los valores de C. Entonces, ahora vamos a realizar la fórmula que nos dice en este cuadrito, que sería P sub 1, que es igual a P inicial, que sería la siembra, menos B sub 3 sobre C sub 2. Entonces, la siembra que nos da un valor de menos 1.5, P sub 3 que tenemos de aquí, que sería 5.25, y C sub 2 que tendremos acá calculado anteriormente, que es 19.5. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 1.5 menos 5.25 sobre 19.5, dándonos un resultado de menos 1.7692. Este menos 1.7692 va a pasar a ser nuestra nueva siembra. Entonces vamos a seguir calculando de igual manera que hemos realizado anteriormente. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a colocar nuestra siembra y de igual manera vamos a colocar nuestros cocientes, que serían los cocientes del polinomio que nos propusimos, que serían menos 2, menos 4, menos 6 y 2. Tenemos de aquí, entonces, la siembra, bajamos el cociente, entonces vamos a empezar a multiplicar. 2 por menos 1.7692 nos daría un resultado de menos 3.5384. Vamos a sumar estos dos números, que serían menos 4 más menos 3.5384, nos da un resultado de menos 7.5384. Este menos 7.8354 multiplicaríamos por nuestra nueva siembra, que nos da un resultado de 13.3372, que sumados con el número, sumados con menos 6 nos da 7.3372. Entonces, procedemos a realizar la multiplicación nuevamente, dándonos un resultado de menos 12.9813, y sumados más 12 nos da un resultado de menos 0.983. Estos serían los valores para B. Ahora, calculados los valores para C, con la misma siembra que tenemos, nos va a dar un resultado de... Cabe recalcar que los coeficientes para los valores de C se copian los mismos coeficientes para los valores de B que hemos obtenido. Entonces, vamos a multiplicar 2 por menos 1.7692, nos da un resultado de menos 3.5384, sumados con menos 7.5384 nos da un resultado de menos 11.0769. Este menos 11.0769 vamos a multiplicarlo por la siembra, que nos da un resultado de 19.5976. Entonces vamos a multiplicar el 7.3372 más el 19.53, nos da un resultado de 26.9349. Igual multiplicaríamos el 26.9349 por la siembra, dándonos un resultado de menos 47.6540. Y sumados nos daría menos 48.6354. Estos obtendríamos los valores para C. Igual, nuevamente realizaríamos nuestra fórmula, que en este caso nos daría una siembra de menos 1.7692 menos B sub 3, que es menos 0.9813 sobre 26.9349, que es el C sub 2, dándonos un resultado de menos 1.7328. Este menos 1.7328 pasaría a ser nuestra nueva siembra y realizaríamos el cálculo que hemos
sí, hemos estado realizando anteriormente. ¿Hasta dónde? Vamos a realizar el cálculo hasta donde podamos ver que tenemos ya b sub 3 que es igual a 0. ¿Por qué? Porque ahora este sería nuestro nuevo polinomio que vamos a poder calcular la raíz. Tenemos la primera raíz que sería menos 1.7321 ya calculados gracias a este método. Entonces vamos a copiar nuestro nuevo polinomio que sería 2x cuadrado menos 7.4641x más 6.9282, dándonos un resultado acá que tenemos aquí. Este polinomio, este nuevo polinomio que es de grado 2, vamos a poderlo realizar por el método de la fórmula general, que sería la cual nos dice que menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos a reemplazar los valores dándonos un resultado de la siguiente raíz, que sería menos 1.7321 y 2. Así podemos llegar a concluir las tres raíces que tiene este polinomio, que sería menos 1.7321 la primera raíz, la segunda raíz sería 2, la tercera raíz sería 1.7321 positivo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Para ello hemos podido utilizar una aplicación en la cual nos da las raíces de la función polinomial que hemos propuesto, dándonos las raíces que podemos observar de aquí, que sería 2, 1.7321 y menos 1.7321, comprobando así y verificando de esta manera el ejercicio que nos hemos propuesto y las raíces que nos ha salido. Este es todo el ejercicio. Método de la bisección. Para el método de la bisección es necesario aclarar que no necesitamos realizar ninguna derivada. Tenemos que definir nuestro intervalo de donde se halla la raíz. Aquí tenemos nuestra función a la cual le aplicamos valores y realizamos su tabla, y con respecto a la tabla colocamos un diagrama. Luego de esto, en el diagrama podemos identificar en dónde pueden encontrarse las raíces de nuestra función, y esto lo encerramos. Para este ejercicio hemos tomado el rango de 0 a 2, en donde 0 será xy y 2 será xu. Para el xr tendremos que xu menos x2 dividido por xu dividido por 2. Para la función de xy tendremos que aplicar nuestra función con respecto al valor de xy. Lo mismo haremos para nuestra función de xr, lo que será el valor que dividimos para 2 entre la diferencia de xy y xu. Después de esto, sacamos nuestros valores entre el producto de la función con respecto al valor de xy y la función con respecto al valor de xr. Dependiendo de este resultado, puede ser positivo, negativo o igual a 0. Dentro de este rango, negativo igual a 0 será prácticamente lo mismo. Tendríamos que agregarle valores con la condición de que si el signo es positivo, mantengo nuestro valor de xu, y si el signo es negativo, mantengo nuestro valor de xy, hasta hallar nuestra raíz que podemos identificar que es 0. A continuación les vamos a hablar del método del punto fijo. El método del punto fijo es un método iterativo que nos permite resolver sistemas de ecuaciones y no necesariamente tienen que ser lineales. En particular, se puede utilizar para determinar raíces de una función de la forma fx, siempre y cuando se cumplan los criterios de convergencia. Es decir, que de una función de x vamos a dar posibilidades y con un intervalo de confianza hallaremos nuestra raíz de la función. Es decir, que vamos a dar una función de x en función de x. Como en todos los métodos, debemos realizar una tabla de datos, la cual nos permitirá, como les mencioné anteriormente, saber nuestro intervalo de confianza. En este ejercicio nuestro intervalo de confianza será menos 1 y menos 0.5. ¿Por qué? Porque existe un cambio de signo, de más a menos. Siempre y cuando exista un cambio de signo será nuestro intervalo de confianza en este método. Cabe indicar que una gráfica nos permitirá analizar de forma visual las raíces o las posibles raíces de nuestra solución o de nuestra función.
En este resultado, las raíces de esta función han sido menos 0.6548 y 1.21. Pero ¿de dónde usamos todo esto? Nuestro intervalo de confianza mencionado fue menos 1 y menos 0.5. De nuestra función original hallaremos posibilidades. ¿Qué quiere decir? Función de x en función de x. ¿Para qué hagamos esto? Pues obviamente nuestro intervalo de confianza va a ser sustituido en el valor de x en las posibilidades. Y de esta forma daremos un valor absoluto. ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Pues el valor absoluto será el que nos permita analizar si es que esta función converge o no. ¿Qué quiere decir converge? Va a converger una función siempre y cuando el valor absoluto sea menor que 1. Y de ser así, nos permitirá analizar de una forma breve en una tabla las raíces de nuestra función. De no tener una función que converja, seguiremos dando funciones hasta que demos con la función exacta que nos permita saber si converge. En este caso, nuestra tercera opción fue la que nos permitió hallar esta función de convergencia. ¿Cómo hacemos esto? Pues nuestros intervalos de confianza sustituimos o reemplazamos en el valor de x en nuestra tercera opción. Sacamos un valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este valor sea menor que 1, será el que nos permita analizar en una tabla las raíces de nuestra función. ¿Por qué? Porque converge. Y para esto tenemos que programar una fórmula. Si valor absoluto es menor que 1, converge. Si no, no converge. Luego hagamos un promedio entre estos valores de intervalo de confianza. ¿Para qué? Porque la tabla de este método nos dice que de ley necesitamos en la primera siembra el valor promedio entre los intervalos de confianza. Una vez que damos este valor, vamos a sustituir en la función que nos permitió hallar la convergencia. Y de esta fórmula vamos a generar toda la tabla. Una vez que damos todo esto, generamos y encontramos nuestras raíces. Como les mencioné, nuestra raíz es menos 0.6548. Y de esta forma hemos dado las posibles raíces de una función por el método del punto fijo. A continuación, vamos a explicarles el método del punto fijo variante. Este método, lo único que varía, cabe la redundancia, es que vamos a dar una derivada de la función, de una opción de función. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestra forma original vamos a dar una tabla de datos como en todos los métodos, donde igual tendremos un intervalo de confianza, donde exista un cambio de signo. En este caso tenemos menos 2 y menos 2.5. Pero cabe indicar que cuando damos 0 no nos sirve. Entonces vamos a dar un valor que sea un poco más aproximado. Entonces vamos a dar nuestro intervalo desde menos 4 a menos 3.5. Entonces generamos una gráfica para saber cuáles serán los cruces de las raíces en nuestra función, en función de x. Pues aquí tenemos nuestro intervalo de confianza, menos 4 y menos 3.5. Debemos dar un punto medio. El punto medio es el promedio de los intervalos de confianza. Como les mencioné anteriormente, de la función original las damos posibilidades para ver si es que converge. En este caso, si es que converge, sería ya no menor que 1, sino el valor absoluto mayor que 1. De ser así, converge. Si es que nuestra función o nuestra opción converge, hagamos una tabla, igual que en el método anterior, el método del punto fijo. Pero en este caso, nuestra función es una derivada, ¿sí? La derivada de nuestra función o de nuestra opción. Y de esta forma hallamos así nuestras raíces. Cabe indicar que aquí va el promedio, como en la primera opción. Y reemplazamos este valor ya no en la función, sino en la opción. Y así hallaremos nuestras raíces. Estas serán nuestras raíces de la función. Y así concluiríamos con el método de la variante. Método de punto fijo variante. Muchas gracias.